Continuamos acá en nuestra clase de química orgánica, donde vamos a ver en esta parte alcanos. Los alcanos, vamos a decir, son un tipo de hidrocarburo, ¿sí?, de los tantos que vamos a estudiar, que van a estar conformados preferentemente por carbono e hidrógeno, que van a estar unidos mediante uniones covalentes del tipo simple, y que el carbono va a tener la característica de ser sp3. Lo que vamos a poder observar es que las cadenas carbonadas que vamos a estudiar van a predisponerse de esta forma, como ya hemos visto, desarrollada, semidesarrollada y lo que sería estructural. Vamos a decir que son cadenas saturadas. ¿Por qué son cadenas saturadas? Porque no se le va a poder adherir nada más a esto, solamente que vamos a ver distintas reacciones químicas, ¿sí?, pero que en general no se le van a poder adherir a esos carbonos más hidrógenos. Si vamos a ver después halogenación, alquilación, etcétera, donde vamos a poder adherir o cadenas, ramas a esas cadenas, o algún halógeno como el cloro, bromo, etcétera. Y vamos a decir que su fórmula general va a ser carbono N, hidrógeno 2N más 2. ¿Qué significa esto? N va a estar haciendo referencia al número de carbonos, ¿sí? Y el hidrógeno, el subíndice que va a tener, vamos a tener que al número de carbonos, ¿sí?, vamos a tener que multiplicarlo por 2 y a su vez sumarles 2. Entonces vamos a tomar como ejemplo este de acá, ¿sí? Tenemos 1, 2, 3 carbonos. Entonces nosotros tenemos que saber que esto va a ser carbono 3. Entonces, ¿cuál va a ser, para que se cumpla de que es un alcano, cuál va a ser el número de hidrógenos que va a tener que tener? Bueno, el número de hidrógenos va a estar dado en 2 por n más 2. 2 por n, ¿cuál va a ser? 2 por 3, porque tiene 3 carbonos, o sea que sería 2 por 3 más 2. En este caso sería 2 por 3, 6, más 2, 8. Sería carbono 3, hidrógeno 8. En ese caso, fijémonos que sí se cumple, porque tenemos acá 3 hidrógenos más 3 hidrógenos, 6 más 2, 8. Esto se va a cumplir para absolutamente todos los alcanos. Pueden comprobarlo ustedes haciendo lo mismo, ¿sí? Bien, seguimos. Vamos a decir, ¿cómo nombramos a los alcanos? Bien, los alcanos van a usar el prefijo del número de carbonos que posee y un sufijo que vamos a ponerle la palabra ano, ¿sí? Los primeros 4 compuestos tienen nombres propios. Bien, para un carbono vamos a usar el prefijo met, para 2 carbonos et, para 3 carbonos pro y para 4 carbonos but o buta, ¿sí? Entonces esto nos va a quedar para un carbono metano, para 2 carbonos etano, para 3 carbonos propano, para 4 carbonos butano. A partir del 4 en adelante se nombra solamente con el prefijo que corresponde a la cantidad de carbonos que tenga. 5 penta, 6 hexa, 7 hepta, 8 octa, así sucesivamente. Y vamos a decir que esos alcanos van a poder darse de forma lineal, como estamos viendo acá, o ramificada, como estamos viendo acá, que hay una cadena principal y estamos viendo una ramita hacia el costado. Pero que si son lineales los tenemos que nombrar con una letra N al inicio, porque nos está diciendo que no presenta ramificaciones y que el compuesto es así como está. ¿Sí? Entonces vamos a tener acá el N-pentano como un ejemplo. Otro ejemplo que yo les puse acá fue el N-propano. ¿Por qué propano? Porque dijimos que propano es para 3 carbonos. Tenemos 1, 2, 3 carbonos. No posee ramas y solamente lineal, le ponemos una N de N-propano. Es lineal. Bien, para los que son ramificados tenemos que saber que para nombrarlos tenemos que identificar la cadena principal, ¿sí? Y a partir de ahí los empezaremos a nombrar según la rama que se le adhiera a cualquiera de sus carbonos. Entonces vamos a ver los tipos de ramificaciones que vamos a
vamos a usar para nuestro examen. Una rama normal, ¿sí? Una rama la más sencilla, ¿no? La más normal en realidad, va a ser una rama metil o radical metilo. Acá tenemos una rama o radical etil o radical etilo, se los voy nombrando como todas las variantes que tiene. Acá el radical N-propil, N-butil, isopropil. ¿Esto por qué es iso? Porque literalmente se dice que se forma como un triángulo entre los tres carbones. Isopropil, isobutil. El butil forma una T, ¿sí? Acuérdense, la T de butil forma una T entre sus tres carbonos. El sec-butil, que el sec-butil es como el isopropil, pero se le agrega uno más acá al costadito. Fíjense que se sigue formando el triangulito, pero se le adhiere otro más acá en la punta. Y el terbutil es un carbono literalmente que lo vamos a considerar terciario, como ya hemos visto en la clase anterior. ¿Por qué? Porque tiene uno en el centro, ¿sí? Y se le ramifican tres de la misma forma. Y la rama, o sea, la cadena principal va a estar unida al carbono terciario, terbutil. ¿Cómo nombrar las ramificaciones? Bien, el paso 1 es identificar la cadena más larga, ¿sí? Paso 1 es identificar la cadena más larga. Tenemos este compuesto, entonces identificamos nuestra cadena más larga, que va a ser esta, como está marcado acá. El paso 2 va a ser enumerar la cadena. Fíjense que acá tenemos carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6. Y el paso 3 va a ser nombrar colocando el número donde está la ramificación separado por un guión, y vamos a añadir el radical y finalizar con el nombre del alcano. Entonces fíjense, ¿dónde lo vamos a empezar a medir? Bueno, acá la ramificación está a la mitad. Podríamos haberlo medido desde cualquier lado. Sin embargo, vamos a comenzar de acá. Tenemos 1, 2, 3. ¿En qué carbono está la ramificación? En el carbón 3. Entonces va a ser 3 guión. ¿Qué tipo de ramificación es? Un metilo. Entonces va a ser 3 metil. ¿Y cuál es la cadena principal? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hexano. 3 metil hexano. Si hay más de una ramificación, estas se van a nombrar por orden alfabético. Fíjense que esta es muy parecida a la de recién, nada más que tenemos el metil acá y acá tenemos un etil, 2 carbonos, ¿sí? Entonces vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos, y acá en qué carbono se adhieren las dos ramas, en el carbono 3. Al adherirse en el carbono 3 vamos a decir, bueno, primero etil y metil. Alfabéticamente primero va a ir el etil, entonces va a ser 3 etil porque está en el carbono 3, y después venía el nombre de la rama, y después 3 metil porque es el segundo por orden alfabético, heptano. Heptano porque son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de la cadena principal. Si hay dos ramificaciones iguales, se indican los números, el prefijo de la cantidad y luego la ramificación, ¿sí? Bien, fíjense que acá tenemos dos ramificaciones que son iguales. Tenemos un metilo y un metilo, pero uno lo tenemos en el carbono 2 y el otro en el carbono 4. Sin embargo, nuestra cadena es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Va a ser un hexano, pero tenemos que poner ¿qué cosas primero? Según la regla, tenemos que poner primero la cantidad de ramificaciones que tengo y en qué posición está. Está en el carbono 2 y en el carbono 4. Entonces pongo 2 y 4. Y como tengo dos metilo, voy a decir que esto es un dimetil. Dimetil, ¿por qué? Porque tengo 2 dimetil hexano. Los prefijos di, tri, tetra no se van a considerar en el orden alfabético. Entonces fíjense acá que tenemos un 2,2,6 trimetil. O sea que tenemos acá, fíjense, en el carbono 2 tenemos un metil,
un metil acá, un metil acá y un metil acá. Tenemos trimetil porque tenemos 1, 2, 3 metilos en la posición 2 y en la posición 6. 2,2,6 trimetil. 4 propil. ¿Por qué propil? Porque tenemos acá en el carbono 1, 2, 3, en el carbono 4. Propil, el propil venía de 3 carbonos, tenemos una rama de 3 carbonos. Heptano, ¿por qué heptano? Porque tenemos 7 carbonos de la cadena principal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cuando una ramificación se encuentra más cerca de un extremo, comienzo a nombrarla desde ese extremo. Entonces fíjense que tenemos acá un metil de este lado y un metil de este lado. Y tenemos un etil en el medio, básicamente. ¿Qué es lo que pasa? Acá tenemos un metil en cada uno de los penúltimos carbonos. Acá hubiera dado lo mismo empezar a nombrarlo desde acá que desde acá. ¿Por qué? Porque el carbono 2 hubiera seguido siendo la misma posición. Sin embargo, acá elegimos medirlo desde acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Este va a ser un octano. Entonces fíjense que tenemos 4 etil. ¿Por qué el etil primero? Porque era en orden alfabético. 4 etil. El etilo está en el carbono 4. 2,7 dimetil. ¿Por qué dimetil? Porque eran 2. Pongo di. Metil porque eran 2 metilos. Octano, ¿por qué octano? Porque eran 4 carbonos de la cadena principal. Y para cerrar un poquito esta parte, antes de ingresar a las propiedades físicas de los alcanos, vamos a decir ciertas consideraciones. Tenemos que saber que los números, para nombrarlos a los alcanos, vamos a ver, los números se separan entre comas. Jamás pongo guión entre números. Los números se van a separar entre comas. Luego, los números se van a separar de las palabras por guiones. Siempre que yo tenga que separar un número, ¿sí?, que hace referencia al número de carbonos, con las palabras que va a nombrar al compuesto, lo separo por guiones. Y las palabras no se separan, van todas juntas, no tienen espacios entre medios. Y vamos a decir que si una ramificación nunca puede estar unida a un extremo de la cadena. ¿Por qué? Porque eso se puede confundir y se puede tomar como una prolongación de la cadena. Entonces si yo tengo 8 carbonos en una cadena y pongo un noveno carbono en uno de los extremos, se va a tomar como que la cadena tiene 9 carbonos, ¿sí? Y yo necesito que tenga 8. Por ende, las ramificaciones jamás se pueden poner en los carbonos de punta.